Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Meridiano. Mi nombre es César Núñez y me encuentro, como siempre, con mi amigo personal, el señor Héctor Herrera. ¿Cómo estamos? Bien, y tú, César, oye, qué bueno volvernos a juntar hoy día con un súper invitado. Nos tuvimos que juntar un domingo, pero hay hartas cosas buenas por contar. Los trajimos para hablar de un gran tema que se nos viene y súper interesante. Sí, vamos a hablar hoy día de todo lo que tiene que ver con la propuesta constitucional. Estamos casi yo diría que 2 semanas exactas. Estamos a 2 semanas exactas del plebiscito. Y hartas cosas han pasado. Tenemos una propuesta. Hay todos los días ida y vuelta entre la oposición y el gobierno, o lo en contra y a favor. Y más que nada queríamos como dar un poquito de luces de qué es lo que incluye el texto, cuáles son las distintas posiciones dentro de, por la charla que tuvimos da la impresión de que hay opiniones que son algunas disímiles, otras disímiles, pero la idea es más que nada dar esto como un espacio de discusión. Y quién mejor para poder hablar de esto que Felipe de Economía con Pipe. Así que, Pipe, preséntate y cuéntanos, como siempre. No sé si ahora que ingresaste, ahora sí pudiste empezar a Tienes más o menos inversiones también. Sí, así que cuéntanos si hay, o si todavía no hay, o hay inversiones en Economía con Pipe. Bueno, chiquillos, gracias Héctor, gracias César. Bueno, primero que todo agradecer por la invitación y todavía no hay inversión. Bueno, yo creo que la primera inversión va a ser la parte de educación, pero en términos de finanzas propiamente tal, todavía falta un poquito. Pero igual está bien. O sea, es joven todavía. Joven todavía. Oye, cuéntanos un poquito, hablé un poquito como de tu página para la gente que no te conoce, como si le pudiese explicar como qué es lo que es tu página y qué es lo que ha hecho el último mes. O sea, tal como le comentaba a la gente, como que te lograste egresar, entregaste tu tesis, entonces como qué es lo que se viene también para adelante. Sal, partir que solo en septiembre estuve más ausente que nunca para el tema de la defensa del título. Bueno, cosas logradas, sí, que contento con eso. Y ahora, viendo como el tema de un poco contenido como contingencia un poco nacional, sobre todo internacional, respecto a lo que pasó con nuestro país vecino. Y hoy lo que viene ahora, al menos en esta semana antes del plebiscito, son el tema de los posts constitucionales que los tengo pendientes. Claro. Y que fue lo mismo que hice para el primer proceso. Cuando se terminó el texto constitucional, empecé a hacer posts sobre principalmente el tema de derechos sociales. Y una cosa en particular sobre economía circular y ¿cómo se llama todo el tema de la deuda de las municipalidades? Voy a emitir deuda y todas esas cosas. Así que yo creo que lo que se viene en los textos los posts constitucionales de Economía con Pipe va a ser por un lado los derechos sociales, ¿no? Y un poco el tema de las contribuciones también. El tema tributario de la Constitución y todo lo que se agregó. Oye, ¿te sorprendió después de todo lo que hiciste el resultado del plebiscito que tuvimos el año pasado? La verdad es que no esperaba tanto, pero sí, esperaba que ganara el rechazo. Yo, en lo personal, después ya lo dije en la página, de hecho, que voté rechazo el 2022, el 4 de septiembre. Y sí, no me esperaba un resultado tan abultado como el que tuvimos en ese momento, que fue un poco similar a después lo que tuvimos con la elección de consejeros. Claro. Que fue también por el lado de los que votaron rechazo. Claro. Yo encuentro que es súper interesante el tema de las expectativas, porque uno siempre dice como, está bien, tú lo que pasó en Argentina o lo que pasa acá, uno le echa la culpa al tiro a las encuestas. Pero si tú lo piensas desde el punto de vista más estadístico, es súper difícil medir la cantidad de gente que va a ir a votar. O sea, porque es la intención de voto en general, porque uno dice, mira, va a votar tanta cantidad de gente, hay modelos que te permiten extrapolar esto, pero tuvimos casi 10 años con voto voluntario, inscripción automática, y ahora estamos con inscripción automática y voto obligatorio. Entonces como que siento que mucho sí, no, y claro, y siento que aparte que hemos tenido desde el 2020 llevamos, no, y desde el primer
desde el primer plebiscito, del plebiscito de entrada, venimos con elecciones que son poco habituales. O sea, el último plebiscito antes del plebiscito de entrada fue el plebiscito para sacar a Pinochet. O sea, no hay cómo medir la intención de voto. Hay mucha gente que en el voto automático no votaba, que eran todos los jóvenes millennials que no se preocupan por la política, que creen que la política no sirve, que ahora están obligados para ir a votar, y ese voto es difícil de capturar. Y yo creo que ahí está el error de la no sé si el error de las encuestas, pero el error de las expectativas, de creer que la encuesta va a reflejar 100% de esto, pese a que uno puede decir, viejo, está bien, el instrumento de la encuesta está bien hecho, la muestra aleatoria, todo eso, pero nos faltan puntos de comparación dado las elecciones que hemos tenido para poder decir, ok, ahora sí puedo predecir lo que va a pasar con exactitud y todo lo que se viene. Entonces como que se complica todo un poco y se te enloda la discusión en las encuestas, se equivocaron nuevamente. Nos quedamos como en esa área chica. No, totalmente, y a eso considerando que, claro, hay una juventud que no ha querido participar de la política a través del voto, y además hay gente de zonas rurales o de tercera edad que no están yendo a votar. Claro, en el Creo que fondo eso también es otro punto. también te pasa que el padrón ha ido cambiando. O sea, a mí me pasaba que yo iba a votar siempre con mi papá, y mi papá, la mesa de mi papá ahora se fusionó con otras mesas. Entonces antes la mesa de mi papá era mi abuelo, que mi abuelo se murió, y mucha gente como muy conocida del barrio donde vivía mi papá. Y ahora como que las mesas se fusionaron, y gran parte de la gente que va a votar van con el TikTok en el teléfono. Entonces como que es muy distinto medirlo, como el padrón ha ido cambiando. Pero y yo creo que eso va a pasar exacto, y es lo que pasó en Argentina, donde la gente no pensó que Milei iba a ganar por tanta diferencia. Es lo que pasó acá con las elecciones constituyentes, y después lo que más me da risa, y quizás que después sacamos las conclusiones equivocadas, porque dicen, como ponte tú, para la elección de los consejeros ganó claramente el Partido Republicano, pero la elección es como salieron a votar todos los conservadores, y no es eso. O sea, no es eso. Es que tú prefieres un tipo de gente que piensa de cierta forma, dada la contingencia que era el tema migratorio, el tema de todo lo que está pasando, que en el fondo no hay control, lo que está pasando también en la macrozona sur. Entonces hay un tema de seguridad que cierto sector político logró aprovechar, pero no quiere decir que todos sean conservadores y que todos en el fondo seamos Bush. Claro. No sé cómo ves tú, Héctor, el tema de las encuestas. Como... No, yo también lo veo también que, bueno, todas estas encuestas pasan en momentos políticos difíciles. Hoy día también, por ejemplo, no está la mejor situación para como el gobierno de turno también. Entonces, igual es difícil poder suponer qué es lo que van a votar en definitiva, o quizás también están muy a la incertidumbre. Hay que acordarse que la economía hoy día también están cambiando mucho los votos y cómo eso está sucediendo. Yo creo que lo que pasó en Argentina es que estaban viendo que un país se caía a pedazos, que no se podía más, y ver eso yo creo que también cambió la situación. Y acá en Chile yo he visto encuestas que también se promulgan al que va a ganar el a favor, y que lo mencionan, este tema de como qué es lo que está pasando económicamente, qué es lo que se va a ir a votar ese día, que muchas veces es un voto de rechazo contra el mismo gobierno, contra una misma oposición. Entonces yo creo que nada está tan manejado esta situación, porque todo va dependiendo de cómo han sido las noticias, qué es lo que ha venido pasando, y también hay factores quizás económicos o más internos que quizás no se ven en las votaciones, que puede ser las conversaciones antes de ir a votar, no sé. Yo lo quiero tratar de tomar también un poco por ahí, más de una falta de representación, porque es gracioso ver que en la derecha, por ejemplo, el voto a favor, incluso ahora está el partido de la gente, hay varios partidos dentro de esa coalición. Entonces creo que más lo que han pasado, los extremos se han unido, pero hay una oposición clara contra la economía propiamente tal, y lo que está pasando, el desempleo y todo el tema. Y también está pasando que no estamos siendo contentos con lo que está pasando en todos los gobiernos. Yo creo que hay muy pocos gobiernos que se ven apoyados en este tiempo. Yo creo que si es que gana a favor, podríamos estar viendo acá que no se manejaron bien las encuestas nuevamente. Sí. De todas maneras. Y hay otro punto, y es que de momento, afortunadamente, en Chile todavía no vemos que los problemas que estamos viendo hoy día en la economía, con el tema de las quiebras, el problema de ciertos sectores como construcción, todavía no se está transformando un problema estructural como se ve como los problemas de la economía en Argentina, por ejemplo.
que a pesar de la pandemia siguieron con los mismos problemas estructurales, pero cae y persiguieron hundiéndose cada vez más abajo. Entonces Pero- fue como una suerte de rebote, pero todavía estamos como en un proceso como de estancamiento, Sí. tratando de salir del Pero igual a mí me llama profundamente la atención que Chile ha ido disminuyendo su crecimiento en comparación con los países de la OCDE. Todos los datos, ya sean de desempleo, crecimiento, inflación, nosotros nos hemos alterado más que el estándar al que estamos acostumbrados. Entonces al final hay que dejar también de decir que los problemas son externos y sino más bien son internos. Entonces, dando esa declaración por delante, yo creo que esta nueva constitución lo único que viene a decir es como, ok, organicemos las cosas de una vez, y también se dio vuelta a un set de acabaratismo político, porque todos tenemos que decir que la primera vuelta era para demostrar un cambio, pero lo único que se está haciendo en esta segunda vuelta es mejorar que lo que había en la anterior. Entonces son completamente procesos diferentes, Sí. y todo depende del factor interno. Entonces, si es que no hemos y a mí me da miedo, yo creo que eso es lo que yo digo, a mí me encantaría que hubieran más Mercedes-Benz en términos de que hubiera más gente poniendo su dinero en la economía, pero eso no lo estamos viendo. Entonces, será una nueva constitución, para mí sería una nueva forma de llamarlo. Mantenerla sería como ver soluciones, pero lo único que sabemos es que hay que cambiar como incertidumbre política y de inversiones y pasar a algo que nos ayude a todos. Como decía Andrés Velasco, que era al final la economía no depende por sí sola de su gestión, sino que también depende del ámbito político. Claro. Y si hay incertidumbre política, en consecuencia tienen incertidumbre económica. Sí, no, sí, y eso es parte de, y se nota en las soluciones también que los distintos, o sea, se nota también el tema de cómo la economía va avanzando y se va desenvolviendo cuando hay al comparar las dos constituciones. Si volvemos al tema de la constitución, en el fondo una habla directamente de cómo había que producir, que era la propuesta del 2022, y esta habla más que nada como un marco general de lo que hay que hacer. Se meten cosas que quizás no se debería meter, pero en el fondo siento que esta se siente más como una constitución que la anterior, sin necesariamente estar de acuerdo con todo lo que está dentro. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero lo que sí quiero puntualizar, y antes de que adentremos 100% en lo que está, una de las cosas que me llama la atención, y volviendo a la editorial que sacó la tercera, que se la mandé a Héctor, la editorial de la tercera decía que pese a lo políticamente a la derecha que estaba el Consejo Constitucional, ellos creían, la editorial creía que gran parte de la Constitución estaba reflejado lo que había hecho el Comité de Expertos, y que en el fondo el Comité de Expertos quizá era más transversal y más amplio que lo que tenía la Constitución previa, e incluso la Constitución que está vigente ahora. Es como más, porque en el fondo agarra más visiones, y los cambios que son los que los temas como fijos, que son los que probablemente salen en la franja, son los temas que son como los que entran en disputa, que fueron los que probablemente republicanos como que impuso como suyos, que son el tema del aborto, el tema de las contribuciones y el tema probablemente del manejo como del sistema judicial. Pero el resto de las cosas, como que entiende que si bien se pudieron haber dado pasos más grandes para poder cambiar esto, entiende que es un paso como en la dirección correcta y no dejar todo como está. No sé qué opinas tú de esa visión, Pipe, porque a mí igual me hace mucho sentido. Me hace mucho sentido que en el fondo, pese a que la comisión experta, la gente que participó en la comisión experta, ahora dice que no es la misma constitución que ellos aprobaron y que ellos votarían, sí reconocen que en el fondo hay harto de lo que se dejó, bastante de lo que se dejó, y que en el fondo esos son como acuerdos que están dentro. Estoy diciendo que el texto que están proponiendo ahora, tanto de la Comisión Experta como el Consejo Constitucional, sí es una constitución si hacemos la comparación con el texto del anterior, que era un programa de gobierno directamente. Uh-huh. Y yendo a la pregunta obviamente tal, lo que veo yo es que en parte hay una equivocación tremenda de los integrantes de la Comisión Experta que van por el en contra,
porque dicen estos temas de que se retroceden temas de derecho, el derecho a las mujeres, el tema del medio ambiente, el tema de derechos laborales. Y aquí yo creo que ahí vamos a ir entrando más en el tema de como el análisis del texto, como un poco de preámbulo. No creo que hayan esos retrocesos. Sí hay retrocesos como el tema un poco del cómo se va a acomodar el sistema político en cierto aspecto, sobre el tema de la fragmentación, sobre el tema de haber incluido política tributaria en la Constitución, pero son... el tema del aborto también, que también decía que el tema del aborto al final como que ahora ya habían 3 causales y esta nueva constitución lo que haría sería entrar a ver que podrían decir que está bajo o no como la conciencia de tenerlo, entonces habría un riesgo dentro de todo, entonces volveríamos a cuestionarnos esas ideas que antes eran básicas, ¿sí? O parte de lo que había, entonces, pero ese tipo de excepciones fueron a mí como que dije, ya, ok, lo del aborto se puede haber hecho algo mejor. Me gustó el tema de la familia, que centra como el tema en la familia, como que igual como que le da una forma de generar sociedad, ¿cachai? Como de... Claro. El tema de los cuidados. De la familia y los cuidados, ¿cachai? Me llamó también la atención el tema de que los niños necesitaban educación y que fuera de calidad, porque lo último que ha pasado también con los colegios es que podría volver a ser una nueva oportunidad para mejorar los colegios que han ido disminuyendo o que han ido perdiendo sus buenas notas, ¿cachai? Creo que sería una oportunidad más que todas las cosas ahora. Yo creo que, claro, sí afecta mucho más a la gente que tiene plata, porque si bajamos las contribuciones estamos hablando de gente que tiene el suficiente dinero para comprarse una casa, pero bueno, eso debería ser de cualquier país desarrollado, como poder comprarse algo y ser parte de tus fondos, ¿cachai? Claro. Pero al mismo tiempo, quizá, y en todo, los derechos lo hace más privado y hace, de algún sentido, que no se dependa tanto del Estado y que cueste tomarle, es decir, hay un desapego del Estado completamente, pero eso no quita las áreas como las áreas de libertad, las áreas de mayores concesiones, el área mayor como mayor empleo. Es decir, yo creo que esa es la forma más rápida, y lo que nos ha venido demostrando cómo estamos ahora es que quizás, o por lo menos en Latinoamérica, el Estado no ha sido un buen distribuidor de su dinero, ni también ha hecho la política fiscal adecuada para cambiar la situación. Incluso lo que se quiere hacer en la Constitución es disminuir la capacidad fiscal. A mí me llamaba la atención y decía, en otros países como Estados Unidos tú aumentáis la capacidad fiscal. No, acá, bueno, tú tenés que reducir la capacidad fiscal para que no sean capaces de gastar tanto dinero, ¿cachai? Sí. Pero estamos revisando la Constitución. Dentro de la pauta aparece sistema político, derechos sociales, medio ambiente y economía. Yo creo que esos son los 4 como grandes tópicos que hay que tomar. El sistema político, de las cosas que se destaca, este se llama sistema político, reforma política electoral y participación, viene todo junto. Reducción de diputados de 155 a 138, cambio de los distritos electorales, regulación de los partidos, como más detallado en términos de financiamiento, pérdida de los escaños en caso de que la persona electa renuncie a su partido para mantener mayoría y en el fondo no evitar que las bancadas se vayan separando mientras hay mandato. Iniciativas ciudadanas de ley, inclusión de mecanismos para la presentación de iniciativas ciudadanas de ley, agenda prioritaria del presidente y equilibrio de género para tener equilibrio de género en el Congreso, y requisitos de representación para partidos políticos, que esta puede ser la más polémica de todas. Los partidos políticos necesitarán obtener al menos 5% de los votos a nivel nacional para acceder a escaños en elecciones parlamentarias. Muy parecido, yo diría, y acá me tomo la palabra. Hoy día estuve viendo una entrevista de Landerreche, Óscar Landerreche, que es economista de la Universidad de Chile y profesor de la Universidad de Chile, y él decía que uno de los problemas que hay actualmente es la falta de acuerdo político, y la falta de acuerdo político se da porque tienes muchas minorías que están sobre representadas en el Congreso. Tienes muchos partidos chicos que entraron en listas conjuntas y que fueron arrastrados por otras personas, algo que no pasaba, y acá puede que me lleguen cosas, algo que no pasaba con el binominal. El binominal te aseguraba un empate político prácticamente siempre, y ese empate político te permitía hacer la reforma constitucional de Lago del 2005, entonces te permitía hacer acuerdos que fuesen más conversados. Ahora es mucho más difícil llegar a acuerdos políticos, y se nota porque llevamos años debatiendo la reforma previsional y no se puede. La reforma tributaria a Boric se le cae de su lado, el pacto fiscal todavía no puede salir a flote, entonces la reforma a la ISAPRE por tema ideológico, el
gobierno hizo una cosa, el Congreso hizo otra cosa, entonces como que siento que hay muchos cabos sueltos y eso es porque en el fondo tienes partidos políticos que están sobre representados en el Congreso. Yo quiero partir con eso, no sé qué opinan de los puntos, especialmente del sistema político. A mí me parecen razonables dentro de todo y te permite mantener un poquitito el gallinero un poquito más ordenado. A favor del cambio del sistema político. Ahora, me pasa algo y un poco lo que decía del preámbulo, del qué es lo que me pasa con el cambio del sistema político, a pesar de que yo estoy muy a favor de que hayan puesto un umbral, un 5% yo creo que es más que suficiente como para no tener esta sobre representación de como sectores más identitarios, porque lo que tenemos hoy día es que todos estos partidos chicos claro, tienen una idea común, pero son todas identidades distintas. Claro, más si le sumas como el sistema de votación de diputados, que es el sistema de la famosa cifra repartidora, claro, o el DONT, que en el fondo te permite arrastrar gente. Entonces, por ejemplo, para los concejales pasa lo mismo, que tiene un concejal que es como que es súper famoso y él arrastraba 3 otros que no tenían porcentajes muy bajos. Entonces, yo creo que eso evita un poquito evita toda esa como malicia que está detrás y te permite darle un poquito más de orden, yo creo, al Congreso, y darle un poquito más de seriedad. En el fondo, me llamó mucho la atención que la Anderreche decía que no supimos valorar que la política era fome y que los políticos eran aburridos, pero eran fome y aburridos porque llegaban a acuerdos, y eso era una de las cosas que él rescataba yo creo que hasta el cambio del binominal. Yo creo que hasta ahí se hace un quiebre y después ya viene el estallido y todo eso, donde ya eso se multiplica y la desviación estándar se te abre mucho más. No sé, Héctor, ¿cómo ves tú el tema del sistema político? No, solo para cerrar también, no tengo muchas como pensamientos sobre esto, pero quiero decirlo que me parece bien que las minorías no estén sobre representadas, ¿cierto? Eso es lo que se busca. Claro. Entonces me parece súper bien porque, como tú decís, lo que se logra con eso es que no se lleguen a acuerdos. Y lo que nosotros buscamos en una conciencia, en un congreso, es que se logren acuerdos. Entonces al final, mientras seamos pro lograr cosas, siempre va a ser mejor. Ahora, yo creo que a las minorías también les gusta retener su poder. Entonces también estáis generando un resentimiento con esas minorías que pueden ser étnicas, LGTB o cualquiera que se encuentren en el Congreso. Ambientalista. Claro. Pero en el fondo eso no te obliga a llegar a compromiso y pactar con otros partidos para poder salir y dar listas conjuntas. Estoy de acuerdo. Sí. Es decir, te obliga, pero y también al mismo tiempo cuando te obligan te pueden chupar y tu idea se ve minorizada de alguna forma. Salvo que, y ahí es donde iba a ir un poco en mi punto, de que, por ejemplo, efectivamente puede, como el partido grande puede comerse la idea del equipo chico, o más bien comerse los partidos chicos. Y eso es lo que pasa siempre en general. Fusión y todo, pero el tema es qué pasa si es que dentro de esa dependencia de los voluntarios de esos partidos se mantienen con la lógica de la agenda propia. Entonces, a pesar de que no los quieran echar, no renuncien, porque si renuncian ya vamos a ver que pierdan su escaño, pero en el caso de que no renuncien y además los jefes, los líderes, los presidentes de partidos no los echen, a eso díscola entre comillas, y ahí vamos a tener un programa grande, porque vamos a estar en la misma fragmentación o polarización, pero con menos partidos. Entonces ahí un poco... Claro, en el fondo... Y como viendo cómo hacemos el balance para remar para el lado correcto. Claro, porque es una de las cosas es una de las cosas que se le criticaba al binominal, que en el fondo tenía los mismos partidos de siempre, porque en el fondo el status quo era llegar a los mismos partidos de siempre en las mismas y que fueran electos en las mismas elecciones, en el fondo. Y al final nos quedamos siempre con los mismos, y esos mismos al final hicieron que la política como que llegara a un nivel como de inercia, que no se movía nada. Ya, pero ahora también te llenos de minoría y tampoco podéis llegar a acuerdo. Entonces también claro, podéis ser un díscolo anarquista dentro de gente que quiere formar. Es decir, todo eso no lo sabéis, ¿cachai? Eso pasaba en todos lados. No, a lo que voy yo es que yo prefiero acuerdos. Ahora, que sea gente competitivamente decente y que no te robe, ¿cachai? Claro, eso es cierto. Claro.
Eso por el lado Ahí de donde está el otro dale, tema, dale. la de la educación cívica. Pero hasta Y donde eso yo tengo entiendo, entendido que sí lo implica el texto constitucional. sí, eso hasta Dentro donde yo, hasta donde yo, de la pero educación. tú hablas de incluirlo en los colegios, ¿Cómo? incluirlo en los colegios, dices tú. Pero, hasta donde yo sé, esto ya está en el, porque te lo digo porque mi hermana salió del colegio recién y tuvo, ¿Me enseñaron a bailar cueca? tuvo menos como historia y geografía Pero y si te tuvo reí, más weón. educación Pero cívica. si no te acordáis que antes los viejos decían que le enseñaban a bailar cueca, pues weón. Ah, claro. ¿A ti, César, tú habías escuchado esa weá antes? Sí. Sería bacán, igual que hubiera un curso de cueca en el colegio obligatorio, weón. Nos haría todos mejores personas, weón. Educación Muy probable. física. Puta, porque todos sabríamos bailar, weón. Y Me serían acuerdo- 8 horas, weón. 8 horas Yo- de curso. Yo me acuerdo cuando estaba en el Claro, colegio, con mi raja. mi profe de educación física nos decía que sin el no saber bailar cueca era como una como que no lograba representar bien a tu país en el extranjero. Igual le No, puso pero es que color. también. Sí, pues, pero es que igual si agarráis a alguien que sepa dos personas que sepan bailar cueca, igual es como, oh, estos weones hacen algo diferente. Sí, po. Pero en el fondo es como el tango, po. O sea, hay que tener como el orgullo. ¿Los argentinos bailan tango? Sí, Sí. No, sí, sí. Sí. O la samba, po. A ver. Bueno, Chile es la capital del reggaetón. Ahora, yo creo que también sería bueno, sí o sí, el tema de la educación cívica acompañada de educación financiera, la misma tipo octavo básico. Bueno, Sí. a mi hermana le enseñaron economía en el Ujú. colegio. Ahora hay Sí, un wow. como mini curso que es como educación económica. Entonces como Con que el currículum escolar nuevo Sí, están implementando eso. y me preguntó como en su momento qué es lo que pasó con la crisis de los bancos del 82 en su momento, y también me preguntó por el tema de porque le mandaron a hacer una tarea donde tenía que leer parte del IPOM y no entendió nada. Entonces me dijo, explícame por qué la tasa de interés afecta como a la economía y cuál es la relación entre consumo y Más ahorro. fácil, weón. Pero mira, Yo creo que los niños igual es bacán que sea tan duro para ellos, porque todavía hay mucho por escalar en eso. Es decir, ¿te acordás que cuando nosotros éramos chicos eran como los cheques cruzados, pues weón? Yo nunca he hecho un cheque cruzado. porque nadie Nunca, paga weón. un cheque ahora, weón. No, pues weón, pero Nadie era paga como un que tú cheque. tenías que llevar tu cheque o te aparecía en el libro un cheque, pues weón. Y la señorita, la profesora te decía, marque aquí, marque allá. Yo decía, ya, aguanta bien, pero por ejemplo, hoy día yo creo que es más fácil, así como, ¿cómo saber que tu transferencia se hizo? ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Hay que tener una clave o no hay que tener una clave? ¿Cachai? ¿Cuánto es, no sé, 15, sobre 10.000 pesos pagas impuestos? No sé, ¿cachai? Como ese tipo de cosas La más educación financiera básica. más básico, ¿cachai? Como, oye, ¿uno debería abrir una aplicación solo o no? ¿Qué tipos de aplicaciones existen? ¿Hay que saber algo más sobre ella? Claro. ¿Hay que preguntar o no preguntar? ¿Cachai? Lo que está haciendo hoy día el Banco Central. Que eso es bien interesante el rol de El tema- educación financiera. El tema con la educación financiera que es el Banco Central, yo acá no le quiero tirar nada al Banco Central. Pero nadie la ve. Como que no tiene visibilidad, entonces como que se hace como para decir, la estoy haciendo. Claro. Estoy haciendo hay algo, difusión al pero nadie lo ve, ¿cachai? Entonces como igual Ya, pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Escuelas privadas de educación financiera? No, Weón, ¿quién charla en sabe? los colegios, viejo. Charla en los Como colegios. schooling. No, Charla yo en partiría los colegios. así, charla en los colegios, 10 lucas. Sí. 10 lucas, así como para venderla a granel. ¿Cachai? Claro. Inversionista millennial hoy día, Sí, después martes 5 de diciembre en el colegio tanto. en el Sí. colegio tanto. Sí, no, ya, pasemos los derechos sociales antes de que eso no... Vamos a pasar después eso- como cuando estáis en la iglesia y dicen lo que quieran nomás. ¿Ahí? Claro. La propuesta Agrégueme a constitucional- Instagram. La propuesta constitucional en derechos sociales incluye salud, educación, vivienda, trabajo que es laboral y previsional, derechos sociales generales, derecho de conciencia y derecho al agua y saneamiento, y desarrollo de derechos sociales. Medio ambiente va a quedar aparte. Dentro de esto se destaca en salud la garantía de elegir el sistema de salud, ya sea estatal o privado, establecimiento de un plan universal de salud. En educación, consagración del derecho preferente de la familia para escoger la educación de sus hijos, es decir, libertad de enseñanza.
y financiamiento por estudiante y cláusula de continuidad de servicio educativo. No habla nada de educación gratis ni nada de eso. En vivienda habla de el tema de las contribuciones, que se llama extensión de la vivienda principal de contribuciones Qué bueno. e impuestos territoriales y promoción de acciones para satisfacer el derecho a la vivienda. El laboral entra en los fondos de pensiones, donde dice propiedad e inembargabilidad de los fondos de pensiones, libertad de elección de instituciones de administradoras de fondos de pensiones para las cotizaciones previsionales. En derechos sociales generales incluye el derecho a salud, vivienda, agua, seguridad social y educación como completo. Derecho a la libertad religiosa y garantía del acceso al agua y saneamiento conforme a la ley. Acá mucha gente duda de esto, principalmente porque pese a que dicen que el agua es un derecho, sigue siendo privado. Pero las aguas sale acá que son como bienes nacionales y de uso público. Y finalmente el enfoque progresivo y a nivel adecuado de la protección de los derechos sociales. Énfasis en no discriminación y remoción de obstáculos para asegurar la satisfacción de estos derechos. Uso máximo de recursos disponibles como responsabilidad fiscal. Y creo que acá también va el tema de la igualdad de salario ante la ley, que ya no va a haber una brecha entre hombres y mujeres. Esas son como en general las cosas que propone esto. No sé por dónde quieren partir, si quieren partir por el tema de las contribuciones al tiro. Contribuciones. Puta, lo más rico. Yo creo que yo digo que lo más rico porque yo siento que hay algo que apoya a la clase media, ¿cachai? Eso realmente apoya a la clase media, a una clase media que tus papás se compraron una casa, a toda una clase que nunca ha recibido nada. Entonces al final, tener tu primera bien, ¿cachai? Sin contribuciones. Hay gente... Bueno, que lados hay lugares en Santiago que no pagan contribuciones, pero, y eso que también hay que tenerlo en cuenta. Uno dice ya que bueno no pagar, pero también hay solo un 10, un 20% de la población, si no me equivoco, es la que paga contribuciones, quizás menos. Sí. Es súper poco. Pero también si es que todos pensamos de la manera de la competencia, de que tenemos que salir adelante, mayor libertad y todo eso, y que no venga por el Estado, es súper bueno porque pagar contribuciones es un impuesto de por vida que se le paga a la casa que tenemos, y hay mucha gente que no puede pagar las contribuciones y tiene que dejar su casa. Claro. Entonces es un gasto, yo siento, y también sobre todo es un impuesto a la vejez, porque ese gasto se lo dejáis de por vida a gente que no está generando. Entonces también me parece súper bueno. Yo solamente tengo cosas positivas que decir con respecto a eso. No, pero eso se da también por tu casuística, amigo. Puede ser por la casuística, y también lo siento porque, puta, si tú me dices cuál es el sueño de una persona, cuál era el sueño de antes de una persona, tener una casita, quizás una casita en la playa, tener su familia, un perro y mirar la noche, ¿cachai? Y nada de estrella. Entonces si tú decís que siempre dentro de esa casuística, o dentro de ese sueño que nos vendieron en la televisión, era tener una casa, qué bueno que no le pagué al gobierno por ella, ¿cachai? Está bien, no sé qué opináis tú, porque hay mucha gente que está diciendo que el tema de las contribuciones es como medio regresivo. Entonces, más que nada, no sé si tú tenés como alguna opinión de eso, Pipe. Yo comparto con lo que dice el Héctor, porque al final el sueño de la casa propia está, y eso es algo que se ha venido construyendo con el paso de los años, y es quizás como una de las mejores representaciones de cómo nosotros como chilenos hemos empezado a tratar de ir progresando y cada vez más difícil. Eso es lo que sí, entonces, sin embargo, lo que me pasa sin estar en contra de la reducción de las contribuciones en general es haberlo puesto a nivel constitucional, y ahí choca con un problema que es cómo los municipios gastan la plata, que no veo que se haya regulado eso en el texto ahora, como es maximalizado en ese tema. Y segundo, de que la situación en Chile es particular porque tenemos tantas comunas con situaciones distintas, y son pocas las que tienen como una situación más o menos regular, y eso lo podemos ver sobre todo en el caso de la región metropolitana. Y de hecho lo que yo como he pensado durante el tiempo es que yo estoy a favor de bajar las contribuciones, quizá ampliar un poco más la base, pero pagar menos. Entonces, pero buscar el sentido de la reducción. Claro.
y buscar cómo distribuir de mejor forma esa plata a la municipalidad y que además haya un control efectivo del manejo de esas lucas. Un Que eso, estado súper desarrollado. claro, un caso extremadamente hipotético. Extremadamente. Imagínate, weón. imagínate la situación. Po. Los autos están Entonces, volando, weón. Claro, estamos como Japón, como lo que nos decía en 2020 los autos van a volar. Sí. Pero claro, lo que yo creo que faltó en ese sentido es que regulara un poco más a nivel constitucional el gasto de la plata a nivel municipal en la Constitución, que se reforzara la idea de la Contraloría Regional, que eso viene hace mucho tiempo y hoy día eso no existe, pero no funciona, es inútil. Entonces, Oye, pero ¿cómo se va a regular después de este caso convenio, weón? Tenía la policía que le pillaron un libro que hacía las firmas iguales. No, claro, pero ¿cachai? por eso ¿Cómo digo yo que vamos se a puede generar a regular a esto en nivel un país? constitucional, en Yo el creo que texto. lo único que aparece, igual que acá, ¿tú cachai que el otro día escuché esto de Bombalet que decía, mira, Ujú. este igual es medio, no sé si lo decía como de Plaza Italia para arriba tú ya a los cabros les podía hablar así como de emoción y la weá, para abajo, weón, tenés que agarrarlo a palo. De la realidad, po. Y ese weón decía, así tenéis que tratar a los futbolistas. Eso lo decía Bombalet, weón, no soy yo. Entonces, cuando tú lo llevas en el extremo, nosotros somos un país que le tenéis que decir, viejo, te tengo que tener pensiones si no te voy a quedar pobre. No te puedo pasar tu plata. Claro. ¿Cachai? No te puedo pasar tu plata. Entonces, somos una economía que no podemos depender de la casuística, de las mejores intenciones, De toda la libertad. de toda la libertad absoluta, no. Porque el chileno promedio no toma esa mejor decisión, ¿cachai? Claro. Y yo creo que también habría que asumirlo dentro de nuestra definición de ser chilenos y tener esa cultura, ¿cachai? Realmente. Yo creo, ¿cachai? Porque nunca tomaríamos una decisión, la mejor decisión, ¿cachai? Y a Perú, y tenéis países como donde está ya políticamente la cagada como Perú y dicen ya llévense toda la plata, pero en verdad si tú eres un gobierno que querís salir del déficit y no te interesa que la gente rica solamente esté arriba y vaya a querer crecer en algún momento solo un poco, no podía Tienes que hacerlo. cortar. No podía hacerlo, ¿cachai? Claro. Claro, y de hecho, y para volver al punto, yo creo que eso también lo vamos a tocar un poco en el tema del derecho a la seguridad social. Que quiero retomar ese tema el punto que tomaste ahí, Héctor. Es que al final yo no hubiera puesto el tema de las contribuciones a nivel constitucional estando a favor de la red. Porque al final complican más la gestión de la política pública en ese sentido. Ahora uno ve la realidad de que poco pescan y todo el tema. La última modificación que hicieron al tema de las contribuciones en términos legales fue, si no me equivoco, 2019-2020 con la ley de modernización tributaria, con Ignacio Briones como ministro. Claro. Si yo estuviera más en contra sería igual que tú, pensaría, puta, acá me pueden meter algo entre medio, ¿cachai? Es decir, puede partir siendo la primera, después va a ser la segunda, ¿cachai o no? Porque también porque si está en la Constitución, a partir de los adendum, tú vas a ir quitando espacios, ¿cachai? Entonces yo también, si yo estuviera en contra, pero yo no estoy, ¿cachai? Te diría, bueno, si es que te pasan una, te van a pasar dos, te van a pasar tres, olvídate los TFL2, se acabaron todas esas cosas. Y de alguna parte tú como oposición igual tenés que ir cubriéndote, ¿cachai? Si al final tenemos derechos sociales, sí, pero también damos plata y que sea mejor eficiente, pero tienes que buscar una solución en eso. Claro, que sea, y más que sea un poco fiscalizable, porque es al menos el ideal. Claro. Que en verdad gasten bien la lucas. Sí, no queremos más policía. Claro. O más, ¿cómo se llama esto? Oye, pero en este tiempo yo no he cachado, pero se llevaron como al Garro, el alcalde Algarrobo, uno de esos alcaldes también se lo llevaron preso por violación. Eso tuvo que entregaron, ¿no? Sí, po. Pero él dice que es ¿cómo se llama? Es inocente. Oye, y el tema de lo que tiene que ver con los fondos de pensión, el tema de la libertad, muchas de
críticas al tema de los fondos de pensiones en la propuesta constitucional tiene que ver con que no se habla del sistema de reparto, no se habla del sistema mixto, no se habla del pilar solidario, entonces como que se deja como muy en el aire pensando solamente como en la parte AFP y no en la parte como y no en el resto, no sé. O sea, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esa parte? Mal que en el texto no pusieron un modelo, o sea, sí, instauraron en el constitucional la capitalización individual, pero aún así deja abierta la puerta para la Yo reforma. creo que se adelantaron A diferencia de lo que fue el texto anterior, que estaban proponiendo un modelo de un sistema de pensiones. Que era un cheque en blanco. Exactamente. Que era un cheque en blanco, sí. No, pero yo estoy muy de acuerdo contigo. Sí. Héctor. Yo creo que estoy de la idea de que lo haya institucionalizado, pero sí estoy de acuerdo con que se sigue dejando abierta la puerta a la legislación, al debate democrático en el Congreso. Yo estoy de acuerdo. Lo único que me gustó de esto es que de alguna manera u otra dice tus fondos son tus fondos, güey. Claro. Ya nadie te lo va a quitar. Principio. ¿Cachai? Es de un tema de principio. Lo que pase con tu plata va a ser tu plata. Es decir, cuál es el miedo también que para mí había pasar un sistema de estatal. El primer problema es que tenemos un mal gobierno, como lo que pasa en Latinoamérica. Yo no soy quien para hablar de otros gobiernos, pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Y todos tus fondos caen. ¿Qué pasa? Tenemos una superinflación. Cuando un día para otro en el mundo no valemos nada, ¿cachai? Que ahí es donde aparece Bitcoin. ¿Cachai? Ahí es donde aparece Bitcoin y yo digo, ya, ¿sabéis qué onda? Me puede matar la plata local, pero tengo mis activos que me hacen salirme de mi aparataje global, de mi aparataje local. Entonces... Es increíble también pensar que es decir, nos dejan más libre en todas las posiciones, yo lo encuentro, y hay opciones para hacer reforma, pero también lo que más me agrada acá es que hay una total libertad de los fondos, y yo creo que con la poca plata que hemos generado tampoco en este crecimiento de los últimos 10 años, tampoco nos va a dar más dinero, así que lo que quiera Dios nomás, y yo estoy de acuerdo de que debería ser... para que al final tampoco, porque al final uno da espacio, y esto es lo más simple, lo más, ¿cómo decir? Lo más concreto de decir, tú tienes tu fondo y tú puedes decidir dónde ponerlo, ¿cachai? Puede ir al espacio estatal o puede ir al espacio privado, ¿cachai? Eso. Claro, no, y lo otro es que hay algo interesante ahí, que tanto republicanos como la derecha arregló la propuesta de esta organización de Con Mi Plata No, porque habían un montón de errores técnicos que al final incluso te abrían la posibilidad de hacer constitucionales los retiros de fondos de pensiones. Entonces, y acá no me quiero... O sea, ahí fueron inteligentes y arreglaron... No me quiero funar a nadie, pero es increíble ver que bueno, desde el 2019 estallido social pasamos de un no más FP a cómo vamos a regular el sistema de capitalización individual, güey. Claro. Eso yo encuentro que me llama profundamente la atención, porque independiente sea por la nueva constitución o por la que se queda, sí o sí se basa en una capitalización individual, sí, con una mejor PGU, que yo creo que es lo que se ha venido ayudando y que todo, hasta con Sebastián Piñera la puso y todo, y ha sido como el caballito de batalla de los últimos candidatos. Pero realmente queda instaurada la capitalización individual, que me parece súper bien, porque para mí, y desde donde yo voy a la universidad, ya se ha dicho que el sistema de reparto no es la opción, menos para países que no pueden mantener su crecimiento. Claro, y además está toda la evidencia de que hoy día el sistema de reparto cada vez que se va achicando principalmente por temas demográficos y en consecuencia el mayor costo fiscal. Entonces... Y siempre todo sale más caro, ¿cachai? A mí me parece irrisorio que haya gente que todavía defienda el sistema de reparto como el antiguo y empezar a decir, no viejo, si el sistema se puede mantener, si la gente está, los números dan, y yo viejo, basta con hacer un ejercicio simple, ver la cantidad de personas que nacen, la cantidad de personas que se están muriendo y la esperanza de vida para darnos cuenta que esta cuestión no es sustentable, no es sustentable en ningún lado del mundo. Y uno ve la evidencia de los países que tienen los mejores sistemas de pensiones, que podría ser Holanda, Finlandia, los nórdicos, el Reino Unido, y todos están convergiendo a aumentar la capitalización individual, no quedarnos en sistemas de reparto. Entonces como que
me llama mucho la atención que todavía haya gente que diga, viejo, yo creo que el sistema, ahora sí, esta sí que sí. Como, no, Pero es que puede ser porque quizás han sido sus familias muy cercanas a Fuerzas Armadas, puede ser. Claro, Claro, pero el ¿cachai? porcentaje de la población que puede acceder a ese tipo de reparto Es súper poca. son ¿cachai? 100.000 personas. Y aparte te jubiláis 10 años antes, ¿cachai? Es decir, como que tenía una gran cantidad de cosas. Ahora, yo creo que el sistema de las Fuerzas Armadas tiene que ser así. Porque ellos se lo merecen, weón. Hacen un esfuerzo increíble. Imagínate los carabineros, es decir, ¿cuántos guanes le pegan palos? Es decir, ellos lo hacen, es decir, imagínate esa pega y aparte no les pagan tan bien si todos los años se encuentran nuevos casos de colusión y de que alguien robó plata, pero ya, eso es parte, yo creo que la novela latinoamericana, weón. Lo único que hay que tratar de hacer es que igual se den mejor quizás ese tipo de carreras, que también aparte son carreras como que ya no existen, no sé si no existen, pero postula menos gente quizás que antes, Sí. ¿no? Sí. Entonces, igual que la PDI, yo creo que el estigma, ¿cierto? Es decir, y yo creo como quizá acá en Latinoamérica, así, imagínate ser carcelero o la gente que trabaja entre las Gendarme. cárceles, como que los gendarmes. Hay un estigma con gendarmería mucho más allá si es o te pagan bien o no. Hay un estigma con el tema. Entonces, no sé, yo creo que por ahí va la cosa. Eso, César, no hay más. Bien. Oye, hablemos del tema medioambiental. Tema medioambiental que parece que son puras promesas. Sale acá establecimiento de un capítulo completo en la Constitución dedicado específicamente a la protección del medio ambiente y promoción de la sustentabilidad, inclusión de disposiciones detalladas y específicas orientadas a la protección ambiental y la promoción de una matriz energética sostenible y medidas contra el cambio climático, compromiso del Estado para promover una matriz sostenible y para implementar medidas efectivas contra el cambio climático. Me da la impresión, o sea, quizás nosotros estamos leyendo un resumen que es muy resumido, pero me da la impresión de que son como promesas de campaña en caso de que esto salga y de ahí vemos qué hacemos. Pero no, bueno, tampoco uno puede como decir en una constitución, sé que vamos a hacer A, B y C para proteger el medio ambiente, como que también me queda muy fuera. Tú, Pipe, que te maneja un poquito más en temas medioambientales, ¿cómo ves el tema medioambiental dentro de la Constitución? Bueno, a partir porque esto es bien novedoso en las constituciones, tanto en el constitucionalismo moderno como en el constitucionalismo clásico. En ambos casos, el tema de tener un capítulo de medio ambiente puede ser algo novedoso. Y yendo al texto en particular, yo encuentro positivo tanto que exista el capítulo de medio ambiente como la forma en que se redacta. Al final, valga la redundancia, si uno empieza a escribir en el texto y en el capítulo, solamente son principios de cómo debería regirse el Estado para la protección del planeta. Ok. Y claro, el tema de la materia energética, que es un poco más de tema política y pública, pero el tema, por ejemplo, el artículo 109, que el Estado promoverá la educación ambiental de conformidad con la ley. Claro, ahí te entrega un mandato efectivamente, pero al final te da las puertas para que la ley sea la que empiece a regular todo ese proceso, y eso además se condice favorablemente con el derecho a la educación. Entonces, Sí, ¿no? punto a favor. Pero claro, hay un artículo en particular que es el tema de materia energética, gestión de residuos, y ya es como temas más de política pública y quizás además, como lo que había de la propuesta anterior de que el Estado fomenta la economía circular. Pero yo soy favorable a eso, pero no es algo que deba estar en la Constitución. Pero el resto del capítulo, como principios y algunos mandatos para el del Estado para la ley, yo creo que está bien, yo creo que está suficiente y no me compro la crítica de que se retrocedió en temas ambientales. Bueno. Es que yo tengo, a ver, mi impresión, hay ciertas cosas que, y la hemos ido hablando, el tema de el aborto, el tema de las contribuciones y el tema de bueno, esos son los dos, y el tema de las pensiones. En la Constitución actual vigente hay leyes que son los decretos de fuerza de ley, los DFL, que son los que apoyan a la Constitución, y ahí es donde está como el detalle más fino de lo que hay que hacer. Entonces, que venga con tanto detalle, como que, al igual que tú, como que me hace un poquito de ruido, pero al mismo tiempo el hecho de que esté te quita el argumento de decir, no, esta Constitución no se preocupa por el medio ambiente, no es sostenible.
¿Cachai? Entonces Y como además, que, si entrega mandato, no puede ser un retroceso consecutivo. claro. Y probablemente, no sé, no recuerdo también, pero genera institucionalidad también, Ujú. ¿o no? Sí, respecto a las instituciones jurisdiccionales, que básicamente son los tribunales ambientales, Sí, como sí, de fortalecerlo en ese que sentido. eso es ahora algo que en el fondo no estaba desde antes. O sea, solo estaba en la ley de que crea los tribunales ambientales del 2013. Exacto. Nos queda solamente hablar, no sé Héctor, si tú quieres hablar del tema medioambiental, ¿no? No, está muteado el lector. Estamos, señor. No, yo creo que, mira, qué bueno que aparezca en la Constitución, yo creo que es importante, quizás no estaba en la anterior, yo creo que eso es lo principal, entonces es bueno programarlo porque realmente si es que vemos que es lo que más apoya a Chile son las mineras, va a ser el hidrógeno verde, va a ser el litio, entonces todo ese tipo de cosas hay que regularlas, hay que entender el ambiente, hay que tratar de entender a las comunidades que rodean en todos esos tipos de cosas, entonces no es menor lo que hay que hacer. Y si es que realmente esas van a ser la industria que más vamos a explotar y que son las que más dan plata en Chile, sí o sí hay que tener, es decir, es un punto a favor. Sí. Claro, y eso Y ahí- implica que se genere mejor estrategia de desarrollo. Eso. Esto también incluye todo lo que tiene que ver con la extracción de recursos naturales. Te pregunto, porque como ahora está todo de moda mucho el tema de la minería responsable o lo que está pasando con los salares y el litio, ¿incluye también regulación al respecto? O sea, básicamente, el puro principio, o sea, el tema de cómo aplicar, Ya. cómo aplicar el desarrollo económico, considerando Bien- todas las bien comunidades, general. considerando el impacto ambiental. Bien general. Sí me parece interesante. Respecto a eso mismo son los mecanismos de evaluación ambiental, de cómo tienen que ser. Y ahí lo que expresamos al principio, que la evaluación ambiental tiene que ser técnica. Ujú. Eso. De ahí, de hecho, el artículo 213, que los procedimientos de evaluación, inciso 2, los procedimientos de evaluación ambiental serán de carácter técnico y participativo. Ahí entra el tema de las comunidades, con criterios, requisitos, trámites y condiciones uniformes que concluirán decisiones oportunas, impugnables y conformidad con la ley. Y esto es básicamente aplicar la parte técnica y participativa a lo que tenemos hoy día del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental y cómo se impugnan esas decisiones de las resoluciones, tanto por la superintendencia y como el tribunal ambiental. Perfecto. Nos queda solamente hablar de economía. Dentro de economía se destaca algo que no salía en la constitución anterior, que es la autonomía del Banco Central solamente en asuntos de estabilidad económica y financiera, que es el mandato que tiene actualmente. El mandato anterior incluía otra serie de mandatos al Banco Central, que tal como en su momento lo comentamos con invitados, agregarle tantos mandatos al Banco Central le quita autonomía. El derecho a la propiedad, que lo mete dentro de esto, el tema de la descentralización del país, donde hay mayor autonomía a gobiernos regionales y comunales como compensaciones económicas territoriales para promover el desarrollo más equitativo y balanceado. Esto muy criticado desde el punto de vista, especialmente en la franja de en contra, considerando que en el fondo las municipalidades van a tener menos financiamiento, pero el financiamiento viene del gobierno regional y de ahí para abajo. Anda a saber tú si eso va a funcionar o no, pero eso es algo que está en esta propuesta. El principio de responsabilidad fiscal, donde se enfatiza la importancia de una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos, muy en ley en línea con todo lo que está pasando actualmente con casos convenios. El tema de limitaciones a impuestos desproporcionados para que la gente pueda pagar considerando la capacidad económica del contribuyente. Transparencia en la gestión tributaria, donde se busca mayor transparencia mediante leyes de quórum calificado para la reserva y el secreto de la información fiscal y de las arcas fiscales, y todo lo que tiene que ver con la iniciativa inclusiva al presidente en proyectos que afectan finanzas públicas, buscando en el fondo mantener el control de la gestión fiscal. O sea, me da la impresión de que en temas de economía había poco que
entrar a debatir o entrar a argumentar. Siento que esa parte está bastante consolidada. El tema de la autonomía del Banco Central en su momento estuvo la invitación decía otra cosa, que era estabilidad de moneda, creo que era, que eso es completamente distinto a lo que es actualmente, que es la estabilidad de precios. Entonces siento que como que no hay mucho que entrar. No sé qué opinan ustedes de estos cambios. Creo que, insisto, van desde el punto de vista económico y desde lo que manejamos más nosotros, van en la dirección correcta. Siento que son como cosas que faltaban. El tema de repente uno reclama que paga a veces muchos impuestos y no saben que se gastan, y después ve las noticias y está el caso convenio donde la gente con todo impuesto en el fondo se lo está robando. Entonces como que siento que el aumentar como mayor transparencia en esto como que va un poquito en la dirección correcta. No sé cómo lo ves tú, Pipe, Héctor. No, dale tú. Ya, yo creo que el tema económico va súper bien alineado, salvo lo del tema de haber incluido el tema de las contribuciones. Y hay otro punto que encuentro bien interesante, y es que entendemos por los gastos. A ver, déjame decirte el artículo inmediatamente sobre los gastos deducibles. El artículo 16, numeral 31, sobre la repartición de los tributos proporcional a la renta, y el literal B habla de que los gastos objetivamente necesarios para la vida, el cuidado o desarrollo de la persona y su familia se consideran deducibles para la determinación de los tributos que correspondan. ¿Qué entendemos por gastos objetivamente necesarios para la vida, además de dejando fuera el tema de la salud y educación? O sea, vivienda. No sé, me imagino yo creo que esa es como vivienda debe ser arriendo en general. Yo que te digo que trabajé en banco, hay un concepto que se llama el concepto de la carga financiera, que es como cuánto tú le puedes, esto es para temas de crédito, cuánto puede una familia pagar al mes si tú sacas todos los gastos que usa en su casa, que serían arriendo, dividendo, crédito, universidad, etcétera, 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 y te queda un monto. Me da la impresión de que el deducible en el fondo de lo que están hablando es lo que queda después de sacarle todo eso, y es muy parecido a lo que hacen los bancos, quizás. Yo creo que puede ir por ahí, pero nada, yo creo que eres la primera persona que le escuchaba una definición un poco como, un poco más técnica. Más técnica o sólida, porque nadie, absolutamente nadie ha podido dar una respuesta a esa pregunta. Como que todos la tratan de desviar, o todo cada uno más por su lado. Entonces, igual me genera ruido, además del tema de poner a nivel constitucional el tema de las contribuciones, porque genera cierto choque con el tema de la responsabilidad fiscal. ¿Cómo gastamos bien la plata y todo, pero cómo vamos a querer gastar más plata para más derechos sociales con menos plata? Claro. Y está hablando de millones de dólares, porque no. Pero ojo que esto no está considerando reformas tributarias ni pacto fiscal que se puedan sacar por fuera. Sí, como en la situación actual. Claro. Ya, lo que yo. Pero el resto, como para terminar, el resto estoy de acuerdo. Porque el Banco Central estuvo peligrando con el tema de la estabilidad de la moneda. Me llama la atención la ignorancia por parte de los republicanos en ese sentido, y un poco la insistencia, la porfía de querer ir por ese lado. Básicamente irnos a la política monetaria que tenía Chile, que derivó en parte en la crisis del 82, y que impidió que la política monetaria tuviera un rol fundamental en la estabilidad macro. Claro. Sobre todo el tema de la inflación y el manejo de expectativas inflacionarias. Sí. Y el resto, el tema de la descentralización y lo demás que mencionaste, de acuerdo. No creo que haya. Me queda un poco el ruido del tema del manejo fiscal, más derechos sociales con menos recursos, pero el resto yo creo que está bien. Yo solo dos cosas que quiero recalcar. Una que me llama mucho la atención, que partimos quizás no de texto, pero de ideas de no tener la autonomía del Banco Central, de casi pasársela al gobierno, que yo cada vez
Lo encuentro, es decir, se ha demostrado históricamente que se necesita una política monetaria independiente o que tenga gente arriba que no tenga que ver con las decisiones del gobierno, porque ahí podríamos imprimir plata infinito, como ejemplo uno. Y aparte que se dé esa autonomía del Banco Central, que es lo principal, me gusta que se haya definido el derecho a propiedad y que es fundamental para la sociedad jurídica y desarrollo económico. Al final, tener un derecho a propiedad sobre un activo y que nadie te lo pueda quitar, al igual que de tu fondo, me parece bien. Es decir, yo creo que vamos alineando un poco más la capitalización individual y ver cómo, yo siempre pienso de la manera más progresiva de cómo a medida de lo que nos entrega Chile y que nos entrega las inversiones y cómo vaya creciendo el país, nosotros somos capaces de desarrollarnos en este ecosistema. Sí, Bien. Bien, muy de acuerdo con usted. Yo creo que con eso cerramos gran parte de los puntos y hablado incluso de los pros y contras mientras lo íbamos comentando. Los quiero poner en la situación del día después, o sea, ¿qué pasa si esto se aprueba? ¿Qué pasa si esto se rechaza? Hay mucho, yo creo que el tema de que el a favor esté subiendo en las últimas semanas tiene que ver con un tema de cansancio. Yo creo que la gente ya está un poquito desgastada del circo político que han sido las dos convenciones y quieren que en el fondo se dé vuelta la página y por último hacer las reformas que haya que hacer en el Congreso y no necesariamente partir desde cero. Yo creo que ese era el plan, siendo bien en el estallido. Quizá la bala era aprovechar de hacer los cambios en el Congreso más que esperar 2 años para sacar una constitución nueva que al final no fue. Como que siento que me pongo, en su momento me puse más de ese lado y creo que todavía soy más de ese lado. Siento que y por eso no sé, yo no tampoco es como que me vuelve loco el hecho de cerrar el acuerdo constitucional ahora, pero en el fondo siento que hay un cansancio como general. Yo lo noto con mi familia, lo noto con la gente que ya como que es como ya otra vez de nuevo, y probablemente hay un sector político que aunque dice que no quiere seguir el proceso, tienen ganas y saben que en el cansancio ellos van a seguir empujando el columpio. Yo creo que y eso es probablemente lo que le juega a favor a favor a la propuesta, a favor, más que en el fondo el contenido en sí, que es un contenido que lo hemos revisado relativamente razonable y no da espacio a ciertas dudas, pero son ciertas dudas que dentro del todo son relativamente saneables. No sé cómo ven usted el post partido, el tercer tiempo, Héctor. No quiero que parta Pipe, please. me quiero unir de todas las ideas, po. No, pero ya. Un poco lo que conversamos y un poco también lo que he tratado de transmitir tanto en Economía con Pipe, bueno, principalmente en Twitter, ahora ex Twitter, ya siempre le vamos a hablar de Twitter. Para mí siempre va a ser Twitter. Sí, a esta altura. Pero lo que he transmitido por ahí más la mejor red social. Claro, lo que más he transmitido ahí que en Instagram, lo he hecho poco, que gane lo que gane. Bueno, por un lado no nos estamos jugando tanto la vida en comparación con el plebiscito anterior, que era un texto pésimo, pero la preocupación que tengo es que dada la polarización que tenemos hoy día, tanto con el a favor como el en contra, y por la manera en que se están haciendo las campañas, que son bien mucho que desear por ambos lados, yo creo que la política en ese sentido fracasó con este segundo proceso. Entonces, gane lo que gane, vamos a seguir teniendo esa fragmentación, y lo puse si no me equivoco, en el último penúltimo tweet. Sí. Tengamos más o menos partidos, no me acuerdo qué más, ahí lo voy a buscar para citarlo textualmente, pero tengamos más o menos partidos y gane lo que gane, la política fracasó y vamos a seguir teniendo un grado importante de inestabilidad política. Dejo fuera la inestabilidad que pueda generar la implementación de la Constitución, porque eso es algo lógico, natural y razonable, implementar un texto de Constitución. Así que esa incertidumbre en particular la dejo fuera. Pero en cuanto a la parte de polarización, yo creo que vamos a seguir igual
son las dos opciones. O sea, dices tú Yo- que solo para hacer el énfasis, dices tú que aunque gane la favor y cerremos el tema, entre comillas, cerremos el tema constitucional, ¿crees tú que el oficialismo va a dejar como la ventana abierta para poder sacarlo un par de años adelante? ¿De nuevo? Sí. Yo igual lo veo No, porque difícil. no va a estar de acuerdo con su, porque no, primero no tiene su esencia, que es algo que sí tenía el texto anterior, pero además porque en la segunda mitad de este segundo proceso se perdió la transversalidad. Yo creo que la combinación de esos dos puntos hace que por un lado la izquierda quiera pensar en otro proceso, aunque hoy día digan que no, pero Sí, yo en cualquier de los dos casos queda la puerta abierta, Yo creo, lamentablemente. creo lo mismo que tú, sí, creo lo mismo que tú. Bueno, en su momento, y esto es como que aplica para todo. Creo que fue Thomas Jefferson, dijo que el costo de la libertad es la eterna vigilancia. Entonces, como que en el fondo nos obliga a evitar que, o sea, dentro de todo, y ahora con el diario del lunes, lo que pasó el 2019 con el estallido social pudo haber sido perfectamente un golpe de Estado. O sea, si seamos bien honestos. Tuvimos probablemente a minutos en algún momento de que haya sido un golpe de Estado. Si Piñera no estaba comiendo pizza en Vitacura, pudo haber sido perfectamente un golpe de Estado. Así que Héctorcillo. Sí, no, mira, lo que yo opino por lo menos es que aquí yo igual tengo un leve, no sé, agrado o conciencia por el a favor, en términos de que siento que va a ser una solución a quitar la inestabilidad en términos de precios quizá, o por lo menos una estabilidad política. Yo creo que se viene dando una estabilidad de inversiones con respecto a cosas claras, porque también irnos por el otro lado va a dar los tiempos de vamos a seguir, vamos a cambiar, vamos a dilatar los procesos. Aparte también nos falta unirnos como chilenos. Creo que también, independiente pase uno o lo otro, bueno, si vamos a favor nos unimos de alguna manera obligatorio, si no, no nos unimos y esperamos hasta el siguiente proceso político de presidente, que va a caer para un lado o para el otro, pero estamos esperando que ese sea el punto de unión. Yo creo que hay que dejar de caer como en esa miniatura y tratar de salir hacia adelante. Yo creo en esa para mí esa es la salida. Es que todos podamos salir adelante, que haya más empresas, que nos den empleo, que salgamos mejor con los números, y lamentablemente eso depende de mayor inversión, más gente que se sienta segura en Chile, una serie de factores, y eso afecta también a las regiones. Entonces yo voy por pro inversión, pro derecho a la propiedad y pro la gente que se quiera subir a un barco donde no dependemos de nadie, sino de nuestras propias ganas de querer crecer. Ahora, todo de diferentes partes, pero la idea es que también de alguna vez, o por lo menos se ha demostrado no históricamente, pero no que el socialismo nunca funciona, pero sí que de alguna manera el capitalismo puede ayudar a entregar distribución del dinero. Yo creo que pasó gran parte en Chile o en todos los 90. Yes. Oye, los dejamos, o sea, aprovechamos ahora de hacer el llamado para que en el fondo se Totalmente de informen. acuerdo. Sí. Aprovechamos de hacer el llamado para que se informen, en el fondo que lean la propuesta, y si no lean, hay varios resúmenes, también participen en el plebiscito que va a ser en 2 semanas más. Y en el fondo esto, como siempre, es más que nada para poder entregarle input, para poder entregarle cierta discusión. Hacemos lo que podemos, entendemos que no somos sin filtro, no somos ninguno de ese tipo de contenido, sino que tratamos de entregar, podríamos decir, un contenido quizá un poco más distendido, pero al mismo tiempo un poquito más serio al mismo tiempo. Yo creo que con esto estamos más o menos para ir cerrando. Héctor, ¿algún mensaje que le quieras dejar al auditor? Nada más que cumplan su derecho de, igual como van a las fondas, que un deber cívico. El otro día hablaba con un amigo que me decía que para él ir a la fonda era casi un deber cívico, ¿cachai? Porque era parte de ser chileno el 18 de septiembre. Creo que igual de importante ir a votar y decidir qué es lo que va a pasar y no sentirse aparte de algo que es parte de todos. Sí, bien. Pipe, ¿algún mensaje para el auditor? Sí, que
que traten de leer el texto, lo mismo que dijeron ustedes, el tema de buscar resúmenes y aquí un poco que no vean la franja y que opten por ver debate entre los consejeros o entre los excomisionados expertos sobre el texto. Yo creo que eso sería bastante sano para ir informándose. Eso. Perfecto. Sí, por mi lado también, o sea, dejarlo invitado a que se informen, compartan este capítulo si les sirvió. Acá ninguno de los tres creo que nos consideramos termos desde el punto de vista de las opiniones que damos, sino que tratamos de ser lo más como racionales posible al entenderlo y no caemos como en la política chica o no nos quedamos en esa área chica. Así que eso, nos dejamos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Eso, estamos en un país democrático, weón, nadie nos va a matar. Por eso no hay que esconderse, weón. No, pero está bien, Bien. Bueno, como siempre, los dejamos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, que tengan muy buena semana y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Agradecemos a Pipe por venir, casi se me olvida darle las gracias al invitado. Pipe, gracias por la buena onda, gracias por tomarte el tiempo un domingo a las 7 de la tarde a hablar con nosotros del tema constitucional, que no es algo fácil. Tremendísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre feliz de conversar. Nosotros ya nos hemos juntado 3, ya como la tercera vez. Sí, la tercera vez, sí. Y ya está el próximo año cuando ya esté en el magíster. Exactamente, tal. Sí, pues, bien. Vamos al magíster de economía, que la U de Chile me escuche. Que la FED me escuche. Pero eso. No, gracias, Pillo. Feliz de estar acá con ustedes. No, gracias a ti. Gracias por la buena onda. Eso, como siempre, los dejo invitados. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse para poder invertir en el futuro. Ahí sí. Chao, chao. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.